y el hombre, que a través de la oración nosotros podemos llegar a la comunión con nuestro Dios. Voy a invitarles, por favor, a que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración a nuestro Dios. Querido Padre que estás en los cielos, santo es tu nombre. Señor, gracias, gracias por todo lo que nos das. Gracias por tus bendiciones, porque nos das el privilegio de adorarte, porque nos das el privilegio de servirte, porque nos das el privilegio que ángeles quisieron y hoy nos lo brindas a nosotros para compartir tu evangelio. Señor, gracias porque eres un Dios de amor, porque a pesar de las tragedias, aflicciones, angustias, tú estás allí con nosotros. Señor, necesitamos fe en medio de la angustia. Necesitamos fe en medio de la tribulación. Fe para este tiempo que estamos pasando, fe para estos momentos de la vida en que estamos llorando, fe para este momento en el que nos estamos destruyendo por dentro. Señor, por favor, instrúyenos con la unción de tu Espíritu Santo en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, yo creo que estamos viviendo en un tiempo donde nuestra fe está siendo probada por muchas formas. Y quizá no nos hemos dado cuenta, pero nuestra fe va siendo probada cada vez a un nivel más extremo. Aparte de eso, las señales se están cumpliendo alrededor del planeta. El Señor Jesús está volviendo y necesitamos nosotros darnos cuenta de ello. ¿Para qué? Para llenar nuestra lamparita del Espíritu Santo, nuestro corazón, y llenar nuestro recipiente de Dios para este último momento. Así que hoy vamos a estudiar el mensaje, creo que ya vieron en la imagen, fe en medio de la angustia, fe en medio de las tribulaciones, fe en medio de las tragedias, porque decir tengo fe cuando todo está bien es muy fácil, pero decir tengo fe en medio de las lágrimas, en medio del desempleo, en medio de no tener que comer, entre la soledad y la pobreza, entre la angustia y la aflicción, decir tengo fe no es fácil, no es fácil. Y voy a invitarles a que vayamos al libro de San Juan, capítulo 14, San Juan, capítulo 14, versículo 1. Allí vamos a estudiar la palabra de Dios. San Juan 14, versículo 1. Dice la palabra de Dios, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Dice allí, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué razón Jesús dijo estas palabras? Jesús se despide de sus discípulos, se iba a ir a los cielos, iba a ascender, y los discípulos quedan tristes. ¿Cómo quedan ustedes cuando un familiar que los visitó de lejos y se tiene que partir después de 2, 3 días, una semana, y una vez más quedamos tristes, se van, pero el que se va dice, ¿verdad? No estén tristes, voy a regresar, voy a venir otra vez. Y Jesús les dijo así a los discípulos, pero antes de darle la promesa, hoy solo vamos a estudiar el versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. Turbar quiere decir entristecer, angustiarse, afligirse, preocuparse. Ahora, ¿cuántos de ustedes están preocupados en esta hora? ¿Cuántos de ustedes están afligidos por algo en esta hora? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes están pasando por un mal momento y entonces dice, ¿y cómo voy a hacerle para la comida? ¿Cómo voy a hacerle para pagar la renta? ¿Cómo voy a hacerle para mis hijos? ¿Cómo voy a hacerle para el colegio? ¿Cómo voy a hacer para mi universidad? ¿Cómo voy a hacer para mi despensa? ¿Cómo voy a hacer para ir al trabajo? Nos preocupamos. ¿Saben? Si hay algo que el ser humano hace bien, se llama preocuparse. Y si nos pagaran por preocuparnos, fuésemos millonarios. El plato fuerte del hombre es preocuparse, angustiarse. Hoy es sábado, pero muchos ya están preocupados por el día lunes. Muchos ya están angustiados por el día miércoles. Muchos ya están viendo para la próxima semana, para el próximo mes. Tranquilos, todavía es sábado. Nos roba la paz muy fácil, la preocupación. Nos angustiamos tanto que no vivimos ahorita por vivir en el futuro.
Vivimos en ansiedad. La ansiedad es el exceso de futuro y la depresión es el exceso de pasado. Y por vivir en el pasado y en el futuro, olvidamos disfrutar el presente. Olvidamos disfrutar lo que hoy Dios nos da. Entonces es necesario que aprendamos a confiar en Dios. Por eso el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Las despedidas son tristes, son preocupantes. ¿Cuántos nos ha tocado despedir a familiares? Muchos, pero hay una despedida aún más trágica, la muerte. Cuando despedimos a un ser querido, que la muerte se lo lleva. Y a veces yo me he preguntado, porque el año pasado 4 familiares continuamente se fueron. ¿Por qué razón? No sé. Y a veces me pregunto, ¿de qué depende? ¿Habrá un orden de muerte para cada ser humano? Cada uno de nosotros trae un tiempo como un reloj de arena. Cada uno de nosotros trae un tiempo ya medido, pero no lo sabemos. Tenemos una fecha de caducidad aquí dentro, pero está debajo y no lo podemos ver cuándo vence. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Algunos ya nos está quedando poco tiempo, a otros les queda un poco más, otros tienen más tiempo, pero no lo sabemos. Sin embargo, nos preocupamos a veces por la muerte, pero no nos preocupamos por la vida. O nos preocupamos más por la vida en ocasiones y tampoco nos preocupamos por la muerte. ¿O a qué quiero llegar con esto? De que muchas veces hacemos a un lado a Cristo de nuestra vida. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a confiar completamente en Dios, confiar con todo nuestro corazón, como si te fueras de espalda en medio de un vacío y sabes que Dios está detrás de ti sosteniéndote. Alguien lo haría, al menos que confíes demasiado en una persona, lo harías. Tienes que confiar demasiado en Dios para hacerlo. Y sabes, muchas veces nos preocupamos tanto que lo dejamos a Dios a un lado. Cuando tenemos escasez económica, nos preocupamos tanto, vamos en busca del dinero, pero no en busca de Dios. Cuando estamos escasos de salud, enfermos, vamos al doctor, pero no a Dios. Ya después vamos a Dios. Entonces necesitamos entender que Dios es primero que todo. Dios debe ser primero que todo. El Señor dice, no se turbe vuestro corazón, no estén tristes, no estén afligidos. Yo no sé la tragedia por la que tú estás pasando en este momento. Yo no sé si tu corazón está preocupado por alguna noticia, porque no tienes trabajo, porque no tienes economía, porque no tienes algo, paz en tu corazón. Yo no sé qué es lo que te está afligiendo y te está robando la paz. Yo no sé qué es lo que te está pasando en este momento, pero sí quiero decirte que el Señor te dice en esta hora, no se turbe vuestro corazón. Por la pandemia, muchos perdieron su trabajo, muchos perdieron su empleo, sus recursos económicos, y hoy están padeciendo muchas cosas. Ahora, yo quiero decirte en esta hora que por favor, confía en Dios, porque el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón, no se preocupen, no se angustien, no estén tristes, por favor, levanten la cara, den una sonrisa, aún en medio de las lágrimas. Una de las, una de las principales razones para tener una actitud positiva es sonreír aunque te esté yendo mal. Nuestro cerebro cree todo lo que le digas. Si dices, ay, estoy muy mal, ay, me pasa esto, el cerebro va a aprender a quejarse. Pero si aprendes a sonreír, a ser feliz, a estar siempre contento ante los demás, el cerebro se lo va a creer y va diciendo, aquí no pasa nada, aquí todo está bien. Ahora, quiero hacer una diferencia entre fe y optimismo o positivismo. El positivismo es una manera pues, de ser optimista, pero sin Dios. Y la fe es una manera de ser optimista, pero con Dios. Una cosa es el positivismo que enseña el mundo y otra cosa es el positivismo que enseña Dios, pero por medio de la fe, por medio de la fe. Entonces, hay una diferencia muy delgadita y tenemos que aprender. Tú lo puedes lograr, tú lo puedes hacer, sí, pero con la ayuda de Dios, porque Dios siempre va a estar contigo. Y si muchos lo han hecho sin Dios, entonces tienes que creer que Dios puede hacer cosas más grandes contigo, porque Dios está contigo. Y el Señor llamó a los débiles, el Señor llamó a los imperfectos, llamó a Gedeón que tenía miedo y Jehová le dijo, hombre, varón esforzado y valiente. Llamó a Josué que tenía miedo y le dijo,
sé valiente, no desmayes. Llamó a muchos imperfectos como Zaqueo, un ladrón. Llamó a muchos imperfectos como aquel endemoniado. Llamó a Leví Mateo, cobrador de impuestos. Dios se goza en la imperfección nuestra y en la debilidad nuestra para hacer grandes cosas por medio de la fe. No es por medio de nuestras capacidades, es por medio de la fe en Dios. Y voy a ir a la segunda parte de este mensaje. Así que si tú estás en angustia, si tú estás triste, si tú estás preocupado, si tú estás angustiado, si algo está pasando con tu vida en este momento, si algo te está robando la paz en este momento, yo te pido que lo dejes todo en las manos de Dios. Yo te pido que vayas a Él, pero ojo, tienes que hacerlo con fe, porque no puedes dejarlo todo en las manos de Dios si no crees completamente en Dios. Y eso es el segundo punto que quiero tratar contigo en esta mañana. Dice el versículo 1, San Juan 14:1, estamos para los que nos escuchan en este momento. Dice, no se turbe vuestro corazón. Esa fue la primera parte que ya explicamos. Y dice la segunda parte del versículo, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, el Señor, yo le voy a acomodar aquí una frase para que podamos entenderle. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Si creéis en Dios, creed también en mí. Pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creer es un concepto aquí clavado en la cabeza que nos metieron nuestros padres, la gente, la escuela, etcétera. Pero creerle es una vida práctica continua con Dios. No es lo mismo. Usted va afuera y le pregunta a los que están tomando, a los que están drogados, a los que están en vicios, donde quiera que estén, a menos que sea ateo, te va a decir que no cree en Dios. Pero de ahí todos te van a decir que creen en Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ellos que están afuera y la mía en creer a Dios o en creer en Dios? La diferencia es que creen, pero no le creen a Dios. ¿Y en qué se basa la diferencia? Muy práctico, muy práctico. Creer es un concepto. Creerle es acción, movernos, fidelidad. Por eso, el ejemplo más claro es aquellos 3 hebreos en Babilonia. Cuando habían muchos hebreos en Babilonia y la orden del rey fue que todos se arrodillaran. Y muchos hebreos allí se arrodillaron, excepto esos 3 jóvenes. ¿Cuál o qué hizo la diferencia? Que los 3 jóvenes le creían a Dios y los demás solo creían en Dios. Creerle nos lleva a la obediencia. Y es muy claro, el apóstol dice que también los demonios creen. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos no obedecen. ¿Qué es lo que hace diferencia de creer a creerle? La obediencia, la fe. Entonces, no basta creer en Dios, hay que creerle a Dios. Por eso aquellos 3 hebreos dijeron, sepa, rey, que nuestro Dios puede librarnos de tu horno de fuego. Así lo caliente 7. Así la vida te esté calentando el horno 7 veces en este momento. Pero si tú le crees a Dios, vas a salir victorioso. Así la vida, así los problemas estén 7 veces más grandes de lo normal. Así las fuerzas que te están atacando sean 7 veces más grandes de lo normal. El Señor te va a sacar victorioso. ¿Por qué razón? Porque le crees a Dios. Quien cree en Dios desiste en el camino. Quien solamente cree en Dios se regresa. Quien solamente cree en Dios es vencido. Quien solamente cree en Dios cae. Pero el que le cree a Dios triunfa y logra las maravillas que Dios tiene para con él. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, porque aún Satanás y sus ángeles creen en Dios, pero no obedecen, no le creen a Dios. Necesitamos nosotros entonces creerle a Dios, que aún en medio de las tragedias, Dios está con nosotros, que aún en medio de las angustias, Dios está con nosotros, que aún en medio de las lágrimas, Dios está contigo, que aún cuando te encierras en tu cuarto y lloras con desesperación, Él está contigo, que aún cuando lamentas tu vida por algo que salió mal, Él está allí contigo, que aún cuando te encierras
en ti mismo, el Señor está allí contigo. Y me acercó una persona el otro día y me dijo, estoy muy mal, sufro de una depresión terrible. Estaba en una relación, me iba a casar y de pronto una ruptura. Terminó la relación, terminaron los planes y no he podido superarlo. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué debo hacer? Entonces le dije, mira, te voy a dar un consejo y hazlo, por favor. Número 1, primero, tienes que dejar de creerte que eres el centro del universo. No todo es contra ti. No todos están contra ti. No todo el mundo es en contra de ti. Deja de creerte el centro del universo, porque la depresión es lo que tiene. Ataca más a los egocéntricos que todos creen que son ellos. Y entonces cuando algo ataca, creen que como todos ellos, entonces lo sienten más personal. Entonces deja de creerte el centro del universo. Ni siquiera la Tierra es el centro del universo, ni siquiera el Sol es el centro del universo. Es el centro de nuestro sistema solar, pero no del universo. Deja de creerte el centro del universo. Hay veces que están hablando y hablaban de algo y entonces tú te enojas y resulta que hablaban del gato, no hablaban de ti. Pero como te crees el centro del universo, te lastima, te duele. Tranquilo, tranquila, no es contra ti. No creas todo en contra de ti. Primero, deja de creerte el centro del universo. Número 2, por favor, ponte a cocer una olla, una cacerola de frijoles así grandota, grandota. Y me dijo, ¿y me lo tengo que comer? No, no lo vas a comer. Te vas a también a cocer allí una cacerola de arroz grande, grande. Y te vas a ir a las calles, a las colonias donde hay niños que no han comido, donde hay mujeres que están solas. No los juzgues porque están así. No juzgues, solo llega y ayúdales. Y después me marcas. Hazlo 3 veces por semana durante un mes. A los 15 días me estaba marcando la hermana y me dijo, hermanito, quiero darle las gracias por el consejo que me dio. Fui a dar comida a los niños y cuando vi a familias más destruidas que yo, cuando vi a personas más angustiadas que yo, entonces dije, mi problema en realidad no es tan grande. Y hoy he encontrado un propósito de vida. Y sabes, cuando no encuentras tu propósito de vida, sufres por todo. Cuando no sabes por qué estás en esta tierra, sufres por todo. Porque no nada más venimos para trabajar, dormir, ir a la iglesia y ya. Venimos con una misión. Venimos con una misión. Y quiero contarte así brevemente una historia de un niño que no es adventista. Un niño que estaba en la escuela primaria y en Canadá. Y estaba en la clase y la maestra les comenzó a decir, miren, en África los niños mueren muy pequeños, no tienen agua y el agua que tienen está contaminada. Entonces reciben infecciones cuando toman esa agüita y ellos mueren. Y uno de los se fueron, terminó la clase, los niños se fueron, uno de ellos se quedó. Se acercó a la maestra y le dijo, maestra, ¿no hay alguna manera de ayudarle a los niños en África? Y la maestra le dijo, oh sí, hay una manera, pero no es tan fácil. Hay una fundación que se dedica a hacer pozos en África. Tú puedes ir con una cooperación y darles a ellos para que hagan un pozo en serio, sí. Le pidió la dirección, investigaron la dirección, se la dieron, llegó a su casa emocionado y le dijo, mamá, necesito que me des $50. Y dijo, ¿para qué quieres $50? Los niños en África están muriendo, necesitan agua y yo quiero ayudar para que se construya un pozo. Y le dijo la mamá, está bien, te voy a dar los $50, pero no te los voy a regalar, te los vas a tener que ganar. Vas a hacer aseo, no solo de tu cuarto, sino de la casa, la cocina, vas a lavar platos, vas a limpiar el jardín, vas a hacer los mandados. Y entonces comenzó el niño inspirado y emocionado y comenzó a hacer lo que la mamá le pedía y en la semana le dio sus $50. Se fue con la mamá a la fundación, tocó la puerta, abrió la secretaria y dijo, aquí traigo $50 para que construyan un pozo en África. Y la secretaria lo vio con una sonrisa linda y le dijo, oh, muchas gracias, pero aquí no aceptamos $50. Aquí solo aceptamos $2,000, que es lo que vale un pozo.
Él se agachó y luego volteó a ver a la mamá y le dijo, voy a tener que seguir lavando platos y barriendo la casa hasta juntar los $2,000. La mamá lo sonrió con tanta inocencia por el niño y se regresaron a casa. Así que como en casa ya no había nada que hacer, comenzó a ir a la casa de enfrente con el vecino, con el otro vecino, a hacer mandados con su bicicleta y comenzó a limpiar el jardín y todo. Y cuando los vecinos vieron que él andaba tan activo, le preguntaron, ¿qué es lo que le pasa a este niño? ¿Por qué anda así? Y él le dijo, es que en África mueren los niños, les contó la historia y estoy juntando $2,000. Y entonces entre todos los vecinos hicieron una cooperación, reunieron una cantidad. El policía que cuidaba la calle también le cooperó una cantidad. Se fue con la de la ciudad con la encargada de la protección de la ciudad, se fue allí y también le dio una cooperación. En la escuela sus compañeritos se enteraron y también le cooperaron. Los maestros le dieron también una contribución. Todos al final de 2 meses consiguió los $2,000. Llegó a la fundación, le dijo, señorita, ahora sí, traigo mis $2,000 y aquí están. Y le entregó los $2,000 para hacer un pozo. Enviaron ese donativo a Ghana y allá hicieron el pozo en Ghana. Y la gente cuando supo quién donó, o por esta razón más bien, solo aceptan $2,000, porque el pozo le colocaron por nombre el nombre del niño. Él no lo sabía. Un día estaba en clases cuando llegó un cartero a la escuela y tocó el timbre, salió la encargada y dijo, busco a un niño, traigo una carta para él. Lo recibieron, se lo entregaron y la abrió. Era una carta de un niño ganés, donde le daba las gracias por el agua que había llegado a su hogar. Y no solo eso, sino que le dijo, hoy quiero invitarte para que vengas con nosotros y te quedes con nosotros aquí. Se salió de la escuela, se fue emocionada a casa y le dijo, mamá, necesito viajar a Ghana. ¿Qué vas a ir a hacer a Ghana? Mi amiguito me está invitando. Y entonces hicieron allí unos empresarios un donativo para pagarle el boleto a él y a la mamá y viajó a Ghana. Y cuando llegó a Ghana, cuando llegó al pozo que llevaba su nombre, toda la gente del pueblo estaba reunida allí en el pozo. Y él llegó, la gente le hizo una valla, un círculo, y el niño, su amiguito, lo recibió. Y cuando él comenzó a caminar por la valla, todos comenzaron a gritar su nombre. Su nombre es Ryan Reljak. Y le comenzaron a gritar, Ryan, Ryan, Ryan. Toda la gente, él emocionado, dijo, ¿saben mi nombre? Y el niño le dijo, aquí todos sabemos tu nombre. Ryan quedó tan inspirado, tan emocionado de eso, que a sus 16 años había construido más de 700 pozos en África. Hermanitos, nosotros creemos en Dios y debemos de creerle a Dios. Alguien que encuentra su propósito de vida jamás se pasa en depresión, porque ese propósito le da dirección a su vida. Cuando encontremos nuestro propósito en Dios, seremos realmente cristianos fieles, felices y con fe. Pero necesitamos encontrar nuestro propósito. La vida no es más que comer y dormir y trabajar. La vida es más que eso. La vida no es solamente pagar tarjetas de crédito. La vida es más que eso. La vida no es más que lamentarse. La vida es más que eso. El Señor nos dijo, no se turbe vuestro corazón, no estén tristes, angustiados, menos preocupación y más acción, menos angustias y más ideas, más creatividad, más pasión por la vida, por el cristianismo, por Dios, en entrega total. Hermanos, si creéis en Dios, creed también en mí. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Hoy quiero que tú le creas a Dios y quiero llevarte al libro de San Mateo, capítulo 6. Libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 25. Dice, por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Nos preocupamos, ¿qué voy a comer mañana? Ay, ¿qué voy a hacer de comida? Ay, ¿qué voy a vestir? ¿Qué voy a comprar? ¿Sabes? Existen dos tipos de necesidades. Las necesidades
básicas, alimento, agua, un techo, que vestir, y las necesidades artificiales. Las necesidades artificiales son las que son creadas por la mercadotecnia. Necesitar un iPhone, necesitar una tablet, necesitar una lap, una Mac, necesidades artificiales. Necesitar una camisa es una necesidad básica, pero ya una camisa de Liverpool o de otra tienda de marca con 1,500 una camisa, no dice, si tienes las capacidades, cómpralas, pero si no, mejor cómprate unas 5, unas 6 camisas de otro precio, más económica. Al final de cuenta, no vale más el cuerpo que el vestido, dice el Señor. Entonces, pero cuando ya comenzamos a querer satisfacer cosas que ya van de lo básico a lo artificial, el Señor ya no puede intervenir. El Señor dice, Jehová, dice David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor dijo que nada te va a faltar, pero cuando entran, porque hay dos cosas diferentes, promesas y caprichos. Pero cuando das el paso de pedir de promesas a pedir caprichos, entonces ya se acaba la fe. Se acaba la entrega. Ahora, les he dicho en otras ocasiones que la fe viene por la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué muchos solo creen en Dios? Porque no leen la Biblia. ¿Por qué no le creen a Dios? Porque no leen la Biblia. ¿Por qué no le creen a Dios? Porque no estudian, porque no oran, porque no hay comunión con Dios. Y entonces padecemos. Dice el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valen ustedes más que las aves? Claro, pero dudamos y nos preocupamos. A veces estoy con mi mamá comiendo en la casa y en el desayuno, y entonces me dice, ¿qué vamos a comer? Para la comida, para el almuerzo, no sé cómo le digan ustedes. Y yo a veces digo, pero si apenas es el desayuno, todavía no estoy pensando en la comida. Lo cierto es que las mujeres se preocupan mucho por la comida. Tienen que cocinar al menos 3 menús diferentes en el día. Porque si el esposo es delicado, no va a querer comer lo mismo las 3 veces en el día. Tienen que preocuparse. Y el hombre se preocupa por cómo traer los recursos, por cómo traer el dinero para que haya, pues, providencias, para que haya allí recursos y pueda haber comida. Pero el Señor dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Es decir, la preocupación no nos sirve de nada. La preocupación solo desgasta nuestra vida. La preocupación solo desgasta nuestro corazón. Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué nos está faltando? Fe. Porque los gentiles se angustian. Esos que solamente creen, que están allá afuera, creen, se angustian. Y luego dice, se angustian los gentiles por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Ellos se angustian. Dios sabe que ustedes la necesitan. Dios les va a dar. Pero tienen que creerle a Dios sus promesas. Tienen que creer a Dios en sus promesas, en que Él dará sus bendiciones. Hermanitos, recuerdo cuando estaba estudiando la universidad. Todos los días me iba a la escuela. Pasaba siempre por la misma calle. Y había una viejecita que salía siempre de su casa con 2 bolsas negras llenas de no sé qué. Y un día dije, yo quiero saber qué lleva esta viejecita y a dónde va. Así que un día me levanté más temprano, me fui rápido y cuando ella estaba saliendo de la puerta de su casa, yo iba pasando allí.
Y entonces cuando la vi le dije, señora, ¿le ayudo con sus bolsas? Y ella me dijo, no, estas bolsas son mi ejercicio de todos los días. Aquí les llevo alimento a las palomas. Detrás de la universidad había un parquecito. Allí había muchas palomas en los cables. Y cuando ella llegó al parquecito, yo me quedé viendo allá afuera de la universidad para ver lo que pasaba. Y cuando ella llegó al parquecito, las palomas bajaron. Y cuando las palomas bajaron, ya la conocían, no tenían miedo. Ella sacó en ese momento el alimento que les llevaba a las palomas. En ese tiempo yo de estudiante carecía de muchas cosas y le dije, Señor, mira mis zapatos. Por arriba andaba con zapatos, pero por abajo andaba descalzo. Todos los días después de la universidad a colportar, el zapato se desgastaba. Yo le dije, Señor, no es posible que tu hijo preferido, el consentido, lo tengas así con zapatos rotos. Y te voy a dar un consejo. A Dios nunca le pidas dinero. A Dios pídele fuerza, sabiduría y trabajo. Así que le dije, Señor, Dios no es Santa Claus que te va a enviar allí un regalito bajo de la cama. Dios no es así. Dios te va a enviar bendiciones para que tú sepas aprovecharlas. Ese día, después de clases, me topó el rector y me dijo, oye, estoy pensando en pintar la universidad. Le dije inmediatamente, me apunto a pintarla. ¿De verdad? Sí. Busqué otros 2 chicos que me ayudaran y pintamos entre los 3 la universidad. Nos pagaron y entonces hubo para los zapatos. Dios bendice, pero tienes que moverte. Las aves no almacenan, pero tampoco se quedan en el nido. Así que tampoco te quedes en el nido. Tienes que buscar, pero ve con la bendición de Dios. Ahora, dice el versículo 33, perdón. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hoy estamos pasando situaciones muy adversas, muchos de nosotros, pero yo te pido para que confíes plenamente en Dios, para que encuentres un propósito en Dios, para que seas feliz en Dios, para que vivas con dirección a Dios, hermanitos. Pero primero dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero es con Dios, primero con Dios, primero con Dios todos los días. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Y nosotros dejamos a Dios al último. Nosotros dejamos a Dios al final. Y es que yo le pido a Dios, pero no me contesta. Pero es que tú no tienes fe porque no lees la Biblia. Te hace falta fe. Muchas veces he escrito lo siguiente. No hay oraciones sin respuestas. Solo hay oraciones sin fe. Porque lo que hace que una oración sea respondida es la fe. Y hay muchas oraciones, pero muchas sin fe. Y las que no tienen fe, Dios no las responde. Como aquella mujer que llegó y tocó el vestido de Jesús, tocó el manto de Jesús y sanó. ¿Qué lo sanó? La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos fe para pedir las promesas de Dios y no los caprichos nuestros. Necesitamos fe en Dios para avanzar cada día de nuestra vida hacia la Canaán celestial. Necesitamos una fe genuina en Dios para ser uno con Cristo. Nuestra vida espiritual tiene que ser una entre Dios y nosotros. Pero ¿qué es lo que hace diferente de un cristiano a otro? La fe. Porque muchos iban apretando a Jesús, muchos iban tocando a Jesús y Jesús de pronto dice, alguien me tocó. Y los discípulos dicen, Señor, aquí todos te tocan. Alguien me tocó. Ese toque que Jesús sintió es por la fe. Muchos se acercan a Jesús, pero lo que hace diferente a alguien que se acerca a Dios es la fe. Y Dios ve diferente a aquel que se acerca con fe, porque no todos tocan con el mismo tacto de la fe a Jesús. Así que, hermanitos, sin fe nadie puede agradar a Dios. Noé agradó a Dios por la fe. Abraham agradó a Dios por la fe. Nosotros tenemos que agradar a Dios por la fe. Y que aun cuando Dios nos lleva al desierto como los israelitas, el Señor está con nosotros. El Señor les envió agua por medio de la roca que los seguía.
El Señor les envió una columna de fuego por la noche. El Señor les envió nube en el día para cubrirlos. El Señor les envió alimento y les guió en el camino porque la nube los guiaba. ¿Tenían razones ellos para desconfiar de Dios? No tenían. ¿Tendremos razones nosotros para desconfiar de Dios? Probablemente, pero no deberíamos dudar. El Señor nos ha dado tanto, pero dudamos de Dios. ¿Cómo es posible si el Señor ha sido tan bueno con nosotros? Así que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En este último tiempo necesitamos fe. En este tiempo de angustia necesitamos fe. En este tiempo de tragedia necesitamos fe. En medio de tus lágrimas, en medio de tu llanto, en medio de tu dolor, en medio de tu tragedia, necesitas fe. ¿Sabes? Hace un tiempo atrás me invitaron a compartir una campaña, una serie de evangelismo. Y fui. Pero dentro de ese grupo había una mujer que siempre cuando hablaba de Jesús decía, ¡ay, Jesús lindo, mi vida, mi amor! Y yo decía, la hermana como que ya exagera un poquito. Ya le dirían aquí en México, le ponen mucha crema a sus tacos. Lo que yo no sabía era su historia. Y cuando me tocó visitarla, ella me dijo, a mi viejito ya no le dan trabajo porque ya está muy grande. A mí ya no me dan trabajo porque ya estoy muy grande. Nos quedamos sin trabajo, sin dinero, sin nada. Un día le dije, Señor, quiero hacer una oración con mi viejito. Y le dije, viejito, ven, ven. Se arrodillaron en la sala de su casita y le dijeron, Señor, tú eres nuestro Padre. Nadie más puede darnos. Nadie más está a cargo de nosotros. Tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. Y por eso rogamos para que tú envíes bendiciones a nosotros. Danos trabajo, un trabajo para tener tus bendiciones. Hizo su oración, terminó, viejito se fue a alguna actividad, ella se fue a la cocina y en eso tocaron la puerta. Cuando tocaron la puerta, ella fue y se acercó y era un sobrino. Le dijo, tía, vengo a ofrecerle un trabajo. Estoy a cargo de una cafetería en una escuela y quiero vender tamalitos. No sé si en Colombia sepan qué son los tamales que hacen aquí en México, pero por ahí lo voy a dejar de tarea. Así que llegó y le dijo, quiero que usted me entregue 60 tamalitos diarios. Y la hermana le dijo, está bien. Recibió el dinero porque le llegó el anticipo. Guardó su paguita y le dijo a su viejito, vente viejito, vente. Se arrodillaron otra vez y dijeron, Señor, gracias, porque nos has dado un trabajo y nos has dado alimento. Probé los tamalitos, riquísimos. Y entonces dije, ahora entiendo por qué la hermana cuando habla de Jesús dice, Jesús lindo, mi vida, mi amor, porque lo ha experimentado. Porque no solamente cree, sino que también le cree a Dios. Hoy te invito para que des ese paso de fe, de creer a creerle a Dios. Que si Él ha dicho que te dará algo y lo ha prometido, lo hará. Pero créelo con el corazón, con fe. Que si Él ha prometido vida eterna, lo dará, porque su palabra lo dice. Es momento de volver a la Biblia. Es momento de volver a la oración, al estudio, a la entrega total con Dios. Estamos en los umbrales de la historia. Jesús está volviendo y necesitamos nosotros preparar este corazoncito para encontrarlo con Cristo. Yo quiero que prepares tu corazón. Yo quiero que prepares tu vida. Yo quiero que prepares tu alma para encontrarte con Cristo. Yo quiero que des ese paso de creer a creerle. Yo quiero que des ese paso de dejar todo en las manos de Dios, pero con fe. No solamente de palabra y decir, te lo dejo en tus manos, Señor, sino con fe. Señor, sé que actuarás, sé que obrarás. Hermanitos, hoy yo quiero invitarles a que sigan confiando en Dios, a que sigan creyéndole a Dios y den ese toque diferente como el de la mujer que tocó el manto de Jesús. Den ese paso decisivo de fe hacia Cristo. Hoy es el momento de volver a Cristo. Hoy es el momento de reconciliarnos con Dios.
Yo no sé si alguien que nos está viendo en esta hora quiere hacer una entrega con Cristo. Yo no sé si alguien de los que nos está viendo está pasando un momento de angustia, de tragedia, de dificultad y quiere hacer una entrega total con Cristo. Y yo quiero invitarles para ellos y para ustedes que nos escuchan también desde su casa, desde su coche, desde no sé qué lugar estén. Hoy yo quiero orar por ti. Si estás en un hospital, hoy quiero hacer una oración por ti. Si estás pasando alguna adversidad, algún problema, hoy yo quiero orar por ti. Si no tienes algún trabajo, si te falta algo con la economía, estás luchando, hoy quiero orar por ti. Hoy quiero que Dios te bendiga, pero no voy a orar por lo material. Hoy quiero orar por tu espiritualidad, para que tengas fe y para que le creas a Dios que Él te ayudará en todo. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Querido Padre, gracias por darnos vida. Gracias porque la vida es la puerta maravillosa de todas las cosas que vemos, de todas las oportunidades que tenemos y de la vida eterna que nos ofreces. En esta hora queremos dar ese paso de fe, ese paso decisivo de entrega completa a ti. Perdónanos si de pronto dudamos. Perdónanos si de pronto la fe nos falta. Pero hoy queremos, Señor, tener una fe viva, una fe real, una fe verdadera. Así que en tus manos colocamos nuestra vida. Bendice a tu iglesia, a todos los que nos escuchan. Si hay problemas, angustias, dificultades, necesidades, por favor, atiéndelas, que su fe haga milagros en esta hora por medio de ti, Padre. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.